Sean todos ustedes bienvenidos a este tercer programa de Mirador Universitario de la serie titulada Grandes Desafíos de la Ingeniería en Materiales, coproducido por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, y la Facultad de Ingeniería, UNAM. En este tercer programa vamos a ver la segunda parte de lo que hemos titulado Buques Marítimos. La primera parte, que fue la sesión anterior, hemos visto cómo se construye un barco. Pero ahora, en esta sesión, vamos a ver los buques marítimos que tiene la universidad y explorar todas sus capacidades de uso y de investigación que se hacen no solo para la misma universidad, sino para instituciones de todo el país. Para ello contamos con una invitada muy especial, la doctora Elba Escobar Briones. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y una felicitación por este programa, por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Hay que decir que la doctora es directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la misma universidad. Como queremos entrar en materia, puesto que el programa se pasa muy rápido, les invito a ver una cápsula introductoria donde nos van a explicar precisamente el objetivo de este tercer programa, repito, Buques Marítimos, segunda parte. Vamos a ver. En la actualidad, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene bajo su cargo y responsabilidad 2 buques oceanográficos, con la capacidad y flexibilidad adecuadas para trabajar en la zona económica exclusiva del litoral mexicano que abarca hasta 370 kilómetros mar adentro. Los buques se diseñaron para investigar aspectos oceanográficos abarcando desde aguas someras o poco profundas hasta los 6.000 metros. El primer buque oceanográfico, el Puma, con base en Mazatlán, Sinaloa, entró en servicio a principios de 1981. Y su gemelo, el Justo Sierra, con base en Tuxpan, Veracruz, 2 años más tarde. Ambos se construyeron en Noruega. Sin embargo, muchas de las actividades que realizan, así como el interior de estas embarcaciones, son desconocidos por el público en general. En este programa, nos trasladaremos a Tuxpan, Veracruz, para abordar y recorrer juntos los rincones del Justo Sierra, en donde nos explicarán las características generales del buque, en el que nos mostrarán los retos que conlleva operar y mantener una embarcación de estas dimensiones. Veremos los diferentes tipos de materiales que le dan forma y estructura, así como la tripulación que lo opera. Acompáñenos en esta segunda parte de Buques Marítimos, de nuestra serie Grandes Desafíos de la Ingeniería en Materiales, que el Grupo de Trabajo del Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados, CENISA, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha preparado para todos ustedes. Regresando nuevamente, podemos empezar el programa. Antes comentarle que los datos de contacto aparecen justamente al fondo de la pantalla si quieren hablarnos, comentarnos, cualquier cosa relacionada con este tema o con los anteriores para que podamos precisamente contestarlas en su momento. Doctora, vamos a empezar con el programa que se va en verdad muy rápido y queremos aprovechar toda la información que nos pueda dar. Primera pregunta obligada. ¿Qué son los buques marítimos oceanográficos de la universidad? Porque muy poca gente conoce que existen. ¿Cuál es la función que tengan estos buques? Los buques oceanográficos fueron diseñados específicamente para realizar investigación marina en México, en los mares mexicanos. Hay 2 y uno cubre todo lo que es el Pacífico, el otro cubre todo lo que es el Golfo de México y Mar Caribe. Sin embargo, estos 2 buques pueden navegar mucho más allá de la zona económica exclusiva del país. Su origen data de los compromisos que establece el país al ser signatario de la Convención del Derecho del Mar de las Naciones Unidas, en el cual los países tenemos el compromiso de llevar a cabo investigación marina para diferentes fines pacíficos, fines de conocimiento de los recursos que se tienen y su uso,
de mantener las condiciones de los mares pristinas o en la mejor condición para que dé servicios a la humanidad y a la sociedad. Estos buques, por lo que me comentaba, ya tienen sus añitos. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen estas embarcaciones ya con nosotros? Los buques llegaron en el año 81 y en el año 82, si no mal recuerdo. Los buques fueron diseñados por la UNAM en conjunto con un astillero en Noruega. Y estos buques fueron traídos desde Noruega, navegando hasta México. El primero que llegó fue el buque oceanográfico El Puma y después llegó el buque oceanográfico Justo Sierra. El Puma es el que usted comentaba, que tenemos uno que es en el Pacífico. Así es. Y el Justo Sierra es el que está en el Golfo de México. Así es. Usted comentaba que se pueden meter mar adentro, pues una cantidad de millas o kilómetros importantes, ¿no? Para hacer investigación. Pueden recorrer jurisdicción nacional y fuera de jurisdicción nacional. O sea, tienen la capacidad de Sí. ser totalmente autónomos Sí. y están en alta mar semanas. Los buques han apoyado investigación internacional fuera de jurisdicción nacional en aguas templadas, por ejemplo, en América del Norte, en el Pacífico. Han apoyado investigación en aguas totalmente tropicales en la parte sur de Norteamérica, o bueno, de América más bien. Y han viajado a Centroamérica, han viajado a Sudamérica y han realizado investigación. O sea, realmente no hay restricción, realmente no tiene ninguna restricción para poder viajar. No, tiene una autonomía de 30 días. Quiere decir que pueden navegar sin habituallar, sin incorporar pues, diésel o agua. Claro. Y eso es muy importante porque nos permite hacer campañas muy robustas y investigación en zonas que podrían ser relativamente remotas. Por ejemplo, colocar boyas o colocar equipos que estén a distancia de varios días. Ejemplo, uno de los bastiones más lejanos del país, las Islas Revillagigedo. Entonces es posible que la embarcación navegue hasta Revillagigedo, se puede abastecer allá con agua y diésel y continuar navegando. Claro. ¿Quiénes utilizan este buque? No solo personal de la universidad. Usted que conoce este tipo de embarcaciones muy directamente, ¿quiénes han utilizado para que la gente tenga una idea del tipo de gente que está a bordo? Bueno, primero comenzaría diciendo que tenemos una tripulación, que esa tiene que ir a todas partes. Claro. Nos acompaña, es la que da el servicio estando a bordo, la que nos apoya en todos los trabajos que hay que realizar. ¿Quiénes lo usan? Somos usuarios de diferentes tipos. Somos usuarios investigadores y técnicos académicos. La parte educativa se cubre llevando alumnos a bordo. Tenemos también el servicio que dan los buques para las empresas. Diferentes tipos de empresas lo pueden utilizar para hacer exploración de diferentes tipos de recursos. Recursos pesqueros, recursos energéticos, recursos como es el tendido de la comunicación, el tendido de cableado entre el continente, la península de Baja California o diferentes islas. Entonces podemos tener usuarios de diferentes tipos también para finales, pues se podría decir, para divulgación. Entonces los divulgadores también pueden ir a bordo y deberían ir a bordo para conocer también la otra parte del territorio nacional. ¿Sabe usted la cantidad de gente que puede navegar al mismo tiempo? O sea, que la tripulación total que puede tener la embarcación. A bordo va una tripulación de 13 personas más 21 participantes. O sea, aproximadamente 34, 35 personas aproximadamente. Aproximadamente. Es una sí. cantidad importante, la verdad. Para Sí. ir 30 días es... Sí, y las campañas varían, dependiendo de cada uno de los objetivos de las campañas. Una campaña puede durar 3 días, puede ser de un solo día para hacer una labor muy rápida, puede ser también una labor muy prolongada en donde una sola campaña con diferentes etapas pueda durar 3 meses, en donde van cambiando cada 15 días al personal que va a bordo para desarrollar diferentes tipos de actividades. Ok. ¿Qué le parece, doctora, si vamos a ver la primera cápsula que fuimos a Tuxpan directamente, que la gente conozca el barco y sepa de lo que estamos hablando? ¿Me acompaña a verla? Claro. Vamos a ver la primera cápsula con el capitán David Calles, que justamente filmamos en Tuxpan, Veracruz. Vamos a ella. Estamos con el capitán David Calles. Muchas gracias por permitirnos aquí la entrada. A la orden.
¿Nos puede decir su cargo, por favor, si es tan amable? Sí, mi cargo es primer oficial de cubierta del buque Justo Sierra. ¿Cuál es el objetivo de la embarcación? Porque la verdad mucha gente desconoce que la universidad tiene ese tipo de instrumentos dentro de la universidad. Bueno, el buque es la principal plataforma de investigación, de muestreo del Golfo de México y Mar Caribe. Sobre él, esta plataforma se desarrollan diferentes proyectos, tanto de biológicos, geológicos, químicos, físicos, meteorología y demás, y es la principal herramienta que tienen los investigadores aquí en el Golfo de México para infinidad de proyectos, el barco es el que representa y respalda el mayor volumen de investigación a nivel nacional en esta costa. Entonces, no solo a nivel universidad, sino, como acabas de decirlo, a nivel país, a nivel nacional. A nivel nacional, el Justo Sierra carga sobre su casco, sobre sus hombros, el principal volumen de investigación del Golfo de México. ¿Nos puede decir a grandes rasgos las características más importantes? Por ejemplo, ¿cuánto mide eslora, alto? Para tener una idea de cuál es la dimensión de la embarcación, por favor. Muy bien, es un barco de construcción noruega, muy bien hecho. Fue construido y fecha de botado del 82. Su eslora es de aproximadamente 50 metros de manga, lo ancho 10 metros, 10.3. Su puntal, que es la altura vertical, sería de 8.3 aproximadamente. Cala o su profundidad del nivel de flotación hacia abajo sería de 16 pies aproximadamente, dependiendo de la carga. Navega con 15 tripulantes y con capacidad para 21 investigadores. Cargamos 200.000 litros de diésel, 40 toneladas de agua y podemos tener una autonomía de 30 a 35 días aproximadamente sin reabastecerse de combustible. Tener que regresar a muelle y tener que tener avituallamiento. Es correcto, es correcto. ¿Nos puedes decir a grandes rasgos las diferentes secciones en las que se divide el buque? Claro que sí, el barco principalmente está dividido por cubiertas. El barco tiene 5 cubiertas. Estamos hablando que 2 cubiertas están de la línea de flotación hacia abajo y 3 hacia arriba. Empezando de arriba está la cubierta del puente donde se navega el barco. Abajo la cubierta donde está el capitán, jefe de máquinas e investigadores. La siguiente cubierta, que es la shelter deck, que es la primera cubierta que tiene contacto más cercano con el agua. Ahí están el comedor, la cocina y algunos laboratorios. La siguiente cubierta hacia abajo, que estamos hablando de la cuarta cubierta, están los camarotes de la mayoría de los tripulantes y de los investigadores. Y la última en profundidad se llama tank top, y ahí están 2 laboratorios, las frigos de comida, y corresponde a la cubierta del nivel del departamento de máquinas. Estamos hablando ya bajo del agua. Regresando nuevamente con ustedes, seguimos con la doctora Elba, que nos va a seguir comentando cosas muy interesantes. Doctora, cuéntenos, porque la gente que no estamos en esta área, ¿cuáles son las líneas de investigación de ciencias del mar? Porque necesitamos saber cuál es la actividad que hacen. Bueno, los océanos es como una línea muy larga en donde tenemos por un extremo los usuarios de los productos del mar, la señora que compra los productos pesqueros, ejemplo, todos los trabajadores del mar y luego la investigación. En la investigación de las ciencias del mar tenemos diferentes disciplinas que van desde la geología, la geofísica, la física misma, la química, la biogeoquímica, la biología, la pesquería, la interacción océano-atmósfera, que se vuelve muy importante, y particularmente en periodos como este de cambio climático, que no podemos evitarlo. Y después tenemos todo lo que sería usos en general del mar. El instituto está representado por la mayor parte de estas disciplinas, tal vez no por las disciplinas sociales, pero sí por las disciplinas que son de las ciencias duras, enfocadas muy al conocimiento de los mares, el factor ambiental y sus recursos. Ok, y su grupo de investigación dentro del instituto, ya que nos dice que hay una gran variedad de líneas, ¿ustedes a qué se dedican? Mi grupo de investigación trabaja en particular mar profundo, y muy específicamente estamos enfocados a analizar la variabilidad de la diversidad biológica. Yo soy bióloga de formación y mi interés ha sido de la diversidad, cómo se distribuye, por qué cambia esa distribución en espacio y tiempo,
si es por fenómenos naturales o por fenómenos que se dan generados por cambios que genera el hombre. ¿Contaminación podría ser? Podría ser contaminación, podría ser dragado, podría ser desecho de agua dulce, o simplemente es el cambio natural que se da y este puede ser muy pausado, lento o muy rápido. Entonces, para este fin, lo que hice es escogí un sistema, que es el sistema de mar profundo, que es muy estable. En principio, el mar profundo cambia muy poquito. No tiene luz, hay alta presión, la temperatura es muy baja, lo cual genera un metabolismo muy lento. Diferente, claro. La distancia que hay de la superficie al fondo implica que el alimento que pueda llegar por vía de depósito de columna de agua es muy lento también y muy disperso. Y básicamente las condiciones son muy homogéneas. Cambia en aquellos sitios donde hay actividad hidrotermal, vulcanismo, transporte de sedimento. Y no son muchos los lugares donde ocurre esto. Entonces, en ese sentido, escogí un ambiente que es muy estable y el ver el cambio a lo largo de tiempo, que serían periodos de tiempo muy largo, le permite a uno entender mejor cómo influye el cambio climático, le permite a uno entender si el CO2 que se va depositando o que se va diluyendo en el agua marina proveniente del cambio climático genera cambios en alimento y por lo tanto patrones en el fondo. En ese sentido, la información que yo genero de diversidad biológica permite utilizarse en el marco de la conservación, en el diseño de áreas de uso y de no uso. Por ejemplo, la minería requiere extraer minerales y generan un pequeño impacto en el fondo y en la columna de agua. Entonces podríamos aislar ciertas zonas en donde no existe este impacto y permitan facilitar en periodos de tiempo más largo volver a reestructurar estas comunidades que fueron impactadas. ¿Alguna zona en específico en las costas mexicanas ha estudiado Minería esto? no desarrollamos todavía, ni siquiera a nivel global, pero sí hay planes de desarrollarlo cerca de la zona económica exclusiva de México, que es en la zona de la fractura de Clarion-Clipperton, en donde hay pues al menos 29 concesiones otorgadas el día de hoy para extraer nódulos polimetálicos. Sin embargo, hay otro tipo de minerales que se pueden extraer, como cortezas enriquecidas en cobalto y hierro, o como sitios con sulfuros polimetálicos. Otro tipo de recursos que tenemos en los fondos marinos asociados al mar profundo son hidrocarburos, gas, hidratos de metano. Podemos hablar de recursos genéticos marinos que podrían eventualmente ser utilizados para fármacos, para la industria, para la limpieza de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y otros que podrían ser utilizados para el beneficio de la salud del hombre. Okay, Entonces hay un montón claro, de posibilidades claro. Y otras que no hemos explorado, debo serle muy franco, pero que ahí deben estar. Seguramente. Pues la verdad es que es muy interesante, la verdad, y bueno, tenemos que ir a la segunda cápsula precisamente con el capitán David, que nos va a seguir mostrando la embarcación que también tiene lo suyo. Ok, ahorita volvemos. Vamos a Gracias. ello. Todo el casco el casco en sí es acero, incluida atrás donde está el emblema de la universidad. Okay. Todo es acero, pero esta que le llamamos casetería está construido de aluminio, entonces está unido acero con aluminio. La intención de esto es de aligerar el barco, el peso arriba, para que tenga un centro de gravedad bajo y que sea estable para el mal tiempo. Esto es decir que el barco puede resistir escoras arriba de 45-50 grados de escora, de ladeamiento, pues, por decirlo así, y sin que sufra inestabilidad. Se le llama obra viva la parte que va de la línea de flotación hacia abajo y obra muerta de la flotación hacia arriba, que es el casco. El barco pesa, si estuviera acabado de construir, o sea, libre de cualquier carga, 760 toneladas aproximadamente métricas. Pero si le metemos diésel, agua potable, víveres y todo eso, a su máxima andaría alrededor de las 1000 toneladas.
A esta se le llama la cubierta del castillo, cubierta de botes también. Ok, en este nivel lo que tenemos es un winche, está tapado, winche del CTD, que es un equipo que se ocupa con una roseta para medir, tomar muestras de agua a diferentes profundidades. Lo más que hay aquí en el Golfo de México son 3.800 metros de profundidad y si quieren a esa profundidad tomar muestras. Sí. ¿Baja esa distancia? Baja esa profundidad, sí. Tiene 5.000 metros de cable. 5.000 metros. Entonces se toman muestras y van midiendo parámetros de salinidad, de oxígeno y demás. Y todo eso en tiempo real, por medio del cable, va hasta la central de observaciones y ahí están guardando la información y mandando a disparar botellas y todo. Ok, esta es la cubierta que le llaman castillo de proa. Pues tiene su nombre porque en los barcos mercantes pues tenía su levantamiento de cubierta y era un pañol. Aquí se llama solamente castillo de proa, aunque como tal no tenga esa estructura. Claro, porque se aprecia que aquí estamos más altos, ¿no? Sí, el barco por construcción así es, tiene su pendiente, es por diseño, incluso de la línea media del barco, longitudinalmente, tiene unas caídas hacia las bandas. Entonces todo el barco es así, está hecho para que el agua, por ejemplo, caiga y corra hacia las bandas y corra hacia popa y vaya circulando el agua, vaya drenando. Directamente hacia el mar. Sí, por ejemplo, cae una ola aquí y está hecha para que caiga aquí y desfogue hacia los lados. Aquí tenemos el sistema de anclas, por lo que es lo más vistoso, ¿no? El nombre se llama winche de levas, el nombre técnico. Ok, tenemos 2 anclas, cada ancla, bueno, es para fondear. ¿Cuándo se llama fondear? Es cuando te quieres anclar a medio río o a una cierta profundidad, sujeta al barco. Es suficientemente peso para sujetar el barco y que la misma cadena, por fricción contra el fondo, sea suficiente para evitar la deriva por viento o corriente. A pesar de que el barco pese 1.000 toneladas, por decirlo así, esta ancla pesa 1 tonelada. 1 tonelada. Más la cadena, que punto échale otra tonelada más. Para decir como 2 toneladas frenan a 1.000 toneladas flotando, pero es por el hecho de la fricción que tiene sobre el lecho. Okay. Entonces el peso del ancla, con su tipo de uñas especiales para que se entierre en el fondo, más el peso del ancla y fricción que tiene tendida sobre el lecho marino, eso es lo que va a detener que el barco derive. Y es suficiente. Rara vez se han tenido que echar las 2 anclas. Tal vez con una de más que es suficiente. Con una de más que es suficiente. Se ha hecho con 2 con muy, muy mal tiempo, que una no es suficiente, pero estamos hablando de climas ya extremos. Claro, ya huracanes, ¿no? Estás hablando de un norte muy fuerte, claro, de 90, 100, 110 kilómetros por hora. Sino que es demasiado. Sí, es mucho. Se han echado 2, pero una es suficiente. Ok, bueno, de aquí se opera el buque, se navega el barco. Principalmente como tal tenemos el gobierno, que es puede ser manual, es el pedestal de gobierno. Puede ir aquí un timonel gobernando manualmente o lo podemos hacer de modo automático. Entonces tiene un piloto automático. Ya decides el rumbo al que va y solito manda señales eléctricas al gobierno abajo, el sistema hidráulico, para ir moviendo el timón a una u otra banda. El rumbo lo obtenemos también eléctricamente por medio de un aparato que se llama giroscópica. Antes brújula, antes era magnético, ahora ya todo es electrónico. Entonces es lo que nos manda el rumbo y con eso manda la señal aquí y solito va ajustando el rumbo. Maravilloso. Estamos de regreso nuevamente después de ver esta cápsula tan interesante del capitán David Calles y pues ya llegamos a la primera mitad del programa. Como siempre lo digo, pues se nos va muy rápido, doctora, y la verdad hay que aprovechar la mayor cantidad de información que tenemos. Vamos a hacer una pausa, pero no sin antes comentarles que en pantalla aparecen los datos de contacto para que nos puedan decir dudas, inquietudes, algunas preguntas que hemos estado aquí relacionadas con el tema para que podamos contestarlas. También les comentamos que, como ha pasado en ediciones anteriores, vamos a obsequiarles por parte de la Facultad de Ingeniería precisamente un par de ejemplares de este libro que aparece a mi lado, que se llama Ingenieros en la Independencia en la Revolución, que es un libro precisamente que nos habla de la historia de cómo ha cambiado desde la Revolución la ingeniería en nuestro país, con datos, fotos, con anécdotas muy interesantes que muchas veces son desconocidas. Entonces vamos a esta primera pausa y regresamos en unos minutos.
De regreso nuevamente, les comento que estamos en el tercer programa de la serie Grandes Desafíos de la Ingeniería en Materiales, coproducida por la CUAED y la Facultad de Ingeniería. En esa primera mitad del programa hemos precisamente, junto con la doctora Elba, explorado los usos y aplicaciones de las diferentes embarcaciones que tiene la universidad. Y continuando precisamente en esta línea, no sin antes comentarles que en pantalla aparecen las líneas de contacto para que puedan justamente comunicarse, dejar preguntas, comentarios. Vamos a seguir precisamente con la entrevista a la doctora. Doctora, ya nos comentó cuál es el objetivo de los buques, ya nos comentó las líneas de investigación que se realizan, usted tanto en el instituto o como en Ciencias del Mar. Y ahora cuéntenos, cuando usted utiliza sus equipos de investigación, que al final de cuentas son materiales distintos, pueden ser metales, polímeros, ¿qué tipo de dificultades, qué tipo de inconveniencias usted ha tenido cuando están en uso y posiblemente pueden que retrasen o no su investigación? Claro, muchas gracias. Esa pregunta me parece que es súper importante porque tal vez pasa desapercibida por la mayor parte de los usuarios de los buques. Para comenzar, los buques pues obviamente están hechos de acero y el acero, aunque tiene una durabilidad muy grande, pues también tiene sus limitantes y tiene que estar en continuo mantenimiento. Es más, el mantenimiento de los buques se da de forma continua, se da durante las campañas, se da al llegar al muelle y después se sigue dando en dique seco y es una actividad que no termina a lo largo de la vida de todo un buque. Junto con ello, tenemos los equipos que nos apoyan para realizar la investigación, que son grúas, cabrestantes, cuentámetros, le llamamos winches de una forma impropia porque podemos llamarles de otra forma, pero todos estos equipos permiten que podamos bajar el material o los aditamentos con los cuales vamos a colectar agua, organismos, sedimento, roca. Que muestras de todo tipo. Sí. Yo podría decir que el día de hoy la mayor parte del equipo está hecho de materiales muy modernos, pero también de materiales que han sido tradicionales. Una lucha continua ha sido el conseguir que en México, por ejemplo, muchos de los equipos se puedan hacer con el mejor acero de tipo marino de la más alta calidad. Entonces, en muchas ocasiones hemos adquirido estos equipos en el extranjero para garantizar que los equipos tengan una durabilidad muy grande. La mayor parte de esos equipos tienen movimientos mecánicos, o sea, son de operación mecánica, pero otros no. Y entonces ya empiezan a aparecer otro tipo de materiales. Por ejemplo, muchos de ellos deben tener empaques y los empaques se secan y hay que estarlos cambiando. Por ejemplo, un sistema hidráulico que uno tenga para poder llevar a cabo el ascenso y descenso y cerrado de una parte que, aunque el resto sea mecánica, esa parte hidráulica tiene que operar correctamente. Otros, por ejemplo, tienen polímeros o resinas que a lo largo del tiempo con el sol y el agua marina se van desecando y hay que estarlos reemplazando. Tenemos PVC. PVC ha sido tal vez uno de los mejores materiales que nos permiten trabajar a bordo para cierto tipo de estructuras. Ejemplo, a veces hacemos mesas de trabajo de PVC que nos permiten cernir el agua y retener los materiales en tamices que son de plástico. Y desgraciadamente los tamices de plástico a lo largo vencen, se abren, y entonces ya no tenemos la forma de certificar que es correcto el valor que usamos. Entonces tenemos que usar tamices de metal y esos se corroen terriblemente, entonces hay que estarlos cambiando. El costo de estarlos cambiando es muy alto. Y los proyectos de investigación a veces preguntan ¿por qué cambian continuamente algo que acaban de comprar? Bueno, pues porque queremos mantener y garantizar que la calidad de lo que estamos haciendo es dentro de una norma o que está llevada a cabo de una forma muy cuidada para garantizar que siempre es la correcta. Entonces, todo esto conlleva a que el gasto de trabajo en el buque es muy alto. Y yo a veces pongo analogías. El trabajo en tierra pues tiene las implicaciones de que podemos estar reemplazándolo fácilmente porque tenemos proveedores, tenemos tiendas, tenemos forma de reemplazarlo. Claro. A bordo no tenemos una tienda. Entonces hay que llevar todo a bordo, desde empaques, tornillos, tuercas, pinzas, todo, que se puede ir oxidando y se van perdiendo. De esa forma trabajamos muy de la mano y muy coordinadamente con el Centro de Instrumentos, con la Facultad de Ingeniería, con la Facultad de Arquitectura, que nos ayudan con los diseños de cierto tipo de materiales, de estructuras que usamos en el mar. Nos la proveen, o sea, la elaboran, y el día de hoy, cuando los buques
han transcurrido ya su vida media y llevan 35, 36 años de vida, pues muchas de las piezas inclusive ya no están disponibles tan fácilmente en tiendas o en proveedores a nivel nacional o internacional inclusive. Entonces, uno de los temas muy importantes que se ha hablado es el tener a bordo impresoras de 3 dimensiones y contar con los planos de forma tal que los podamos imprimir y a bordo se pueda contar con estas piezas, lo cual es muy valioso. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Ha cambiado la forma en cómo nos comunicamos a tierra. Comenzamos desde comunicarnos por radio y nada más en ocasiones, en ciertas horas. El día de hoy la comunicación es constante, hay internet, ancho de banda, hay fibra óptica, hay telepresencia, lo cual nos permite en muchas ocasiones ver en tiempo real y llevar imágenes en tiempo real a los jóvenes en la bachillerato, en la secundaria, en la licenciatura, para conocer lo que se está realizando en la investigación a bordo de los buques y en el ecosistema mismo. Caray. Que ellos conozcan las zonas de vulcanismo, las zonas donde están los minerales y las conozcan en tiempo real para que puedan, viéndolas y viendo las escalas, conocer qué se necesita y diseñar equipos para su colecta sin impactar el ecosistema, o la colecta de la diversidad biológica sin impactar el ecosistema, o el mantenimiento de las condiciones del agua. Y todo ese tipo de temas son temas que actualmente con los nuevos materiales y las nuevas tecnologías nos permite incursionar a los mares. Bueno, pues muy interesante, la verdad, muy interesante, todo un mundo complejo de lo que se refiere a materiales. ¿Qué le parece, doctora, si vamos a ver la tercera cápsula? Seguimos precisamente con el capitán David Calles, que nos va a seguir presentando características del buque. Vamos allá. Capitán, ya nos explicó las diferentes secciones de la embarcación, pero ahora vamos a ver los materiales. Ya nos comentó que la parte de abajo es acero y la parte de arriba aluminio. ¿Qué pasa con el mantenimiento de este barco? ¿Qué tan difícil es realmente tenerlo, como se puede ver, en buenas condiciones? Ok, principalmente el barco, tenemos el apoyo de una sociedad clasificadora, que es el que nos lleva nuestro control respecto al casco. Vamos a hablar del casco. Donde nos tenemos que ir a varadero, a dique seco se le llama, cada 2 años o hasta 2 años y medio. Hasta 2 años. Sí, entonces en ese se va a poner en seco el buque. Se saca totalmente. Sí, se mete a un tipo piscina, se mete el buque y se le extrae el agua y queda sobre unos varaderos o picaderos y sobre ahí empieza su limpieza mecánica, se le da sandblast y su aplicación a la obra viva. Se le aplica sus capas de primario y después su antivegetativo con las placas de ánodos de zinc para su protección eléctrica. Que al final de cuentas todo eso redunda en la corrosión, que finalmente estamos hablando de eso, esos sistemas de protección. Así es. Para que el material no se corroa. Así es, y correcto. eso es algo terrible, ¿no? Es correcto, y cada vez que entramos ahí a dique seco vemos cómo vienen de trabajados, vienen deshecho, desgastados las placas, los ánodos de zinc. Quiere decir que han estado trabajando y han protegido al casco en sí. Y se aprovecha ahí también para darle a la obra muerta también, ya que aquí en el río es muy difícil darle mantenimiento y en un dique tienen toda la infraestructura para dar el servicio. ¿Cuántas personas se involucran en el mantenimiento y cuánto tiempo tardan aproximadamente? Ok, el servicio nos lo da el mismo dique. Pueden andar hasta 50 personas porque pueden ocupar 2 o los 3 turnos dependiendo, y podemos estar un promedio de 10, 12 días aproximadamente para dar servicio que le llaman carenado, que es todo el buque, todo el casco, obra viva y obra muerta. Yo sé que los costos es un tema muy particular, pero ¿nos podría decir una aproximación de cuánto cuesta la operación y mantenimiento de esta embarcación? No, ese ya es un mundo de datos, porque estás hablando de tan solo mantenimiento contra la corrosión, mantenimiento mecánico, seguros, avituallamientos, sueldos. O sea, son muchos Es un mundo. O sea, a final de cuentas es caro. Carísimo. O sea, cuando acaba de decir sin números, nos queda claro que es muy caro. Es muy oneroso para la universidad un barco de estos, pero bueno,
su finalidad lo justifica, los datos que están sacándose del barco, pues lo justifican. Claro, el primer nivel, como comentamos al principio, ¿no? Así es correcto, es correcto. Ya una vez que sale el barco del dique, que va cada 2 años, 2 años y medio, lo que se refiere a la corrosión ya se encarga el departamento de cubierta. Tenemos 4 marineros aquí a bordo que son los que se encargan de tratar de mantener el buque lo mejor posible. Claro, este personal también apoya a los investigadores en las campañas oceanográficas. ¿Qué quiere decir? Que en las campañas oceanográficas ese personal es para apoyo del trabajo en mar. Y solamente en las estadías de barco en puerto es cuando hay más tiempo para, ahora sí, atacar la corrosión. Entonces aquí sobre la cubierta, sobre el casco, son los encargados ellos, lo más que se puede. Le dan limpieza mecánica a las placas de acero, de aluminio, con su capa de primario y su capa de acabado, principalmente. Ok, muchas gracias. De regreso nuevamente, vamos a seguir explorando a la doctora Elba porque hay muchísimo que contar, como se han dado cuenta. Y la siguiente pregunta, doctora. De todo lo que hemos hablado, ¿cuál es el impacto o qué beneficios, mejor dicho, tiene la sociedad con este tipo de investigaciones, con este tipo de recursos de la universidad? La sociedad se beneficia en todo momento para comenzar de tener mares. Aún en la Ciudad de México, que estamos muy alejados de la costa, el clima que tiene la Ciudad de México es resultado justamente de los 2 mares. El que podamos contar a 4,000 metros en el caso de Nevado Toluca con agua, también es resultado de que los mares tienen un impacto y que generan la lluvia. Es el ciclo de agua, finalmente. El realizar investigación permite que la sociedad vaya conociendo qué recursos tiene disponibles. Le va a dar mejores formas de vivir, en cierta forma, en el sentido de que conozca mejor y cuide mejor sus recursos. También a la vez le va a permitir protegerse de riesgos futuros. Aquellas comunidades y sociedades que viven a lo largo de la costa, pues están más expuestos a riesgos generados por huracanes, por ciclones, por inundaciones y deslaves en diferentes tipos, erosión de la costa. Entonces, los estudios que se van llevando a cabo de costa adentro hacia costa afuera permiten entender mejor la dinámica que se va generando entre el continente y la costa. El país cuenta con 3.1 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional, del cual 1.9 corresponde a los mares. A los mares. Perdón, a la tierra. La tierra. Entonces nos queda 2.2, o sea, es mucho mayor la cantidad de mar que tiene el país. Y es muy importante que ese 2.2 millones de kilómetros cuadrados que tenemos de mares, pues veamos en él el agua, que es nuestra agua futura para el planeta. O sea, si la sociedad se va a beneficiar de algo, es que va a haber agua. Claro. La segunda es que esa agua esté en las mejores condiciones para que haya vida en ella. La vida nos da alimento, nos da otro tipo de recursos, que no los vemos, pero que ahí están. Estos microorganismos de los que hablábamos y que permiten que haya genes que sean utilizados o que haya sustancias activas que permitan que haya fármacos y mecanismos que generan salud y beneficio a la humanidad, yo creo que son muy valiosos. Hacer investigación en los mares nos permite tener datos que nos permiten prever eventos que pueden ser catastróficos al país. Entonces yo creo que el tener un plan de riesgos y tener un plan de protección simplemente en donde contemplemos a los mares es muy valioso para el país y para la sociedad. Como usted lo acaba de decir muy acertadamente, todo lo que pasa en las costas finalmente repercute en el resto del país. A lo mejor la gente pues podemos creer que lo que pasa en el mar se queda a nivel del mar y eso no es cierto. Darle cuenta, el ecosistema es uno solo y repercute en todo lo ancho y largo de la nación. Mire, no lo vea tan lejano. Acabamos de tener un sismo el 19 de septiembre y antes que él, el 7. El 7 de septiembre el sismo fue generado por sismicidad que está en el mar, que se da en los taludes marinos sobre el talud continental. Y este continúa, sigue ahí,
nada más que uno de ellos fue un poco mayor. Claro. Entonces, toda la comunidad que vive a lo largo de las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, siendo un país que está a lo largo de todo el Pacífico expuesto a sismicidad en sus mares, a que tenemos la placa oceánica que poco a poco vamos a hablarlo de una forma, no vamos a hablar de una forma más sencilla porque vamos a hablar para público en general, que va poco a poco pasando por debajo de la placa continental y al atorarse de repente genera un sismo. Esos sismos pueden ser pues grandes riesgos para la comunidad que se encuentra en las costas y que se encuentra inclusive en la Ciudad de México y otros estados. Conocer mejor, el poder detectar y tener conocimiento simplemente de la sismicidad en el fondo marino sería preventivo y permitiría pues alertar tempranamente a la sociedad en el país. En un caso de este tipo de eventos. Esto no lo habíamos explorado. Este año se está explorando un poco más con una colaboración con el Japón y el Instituto de Geofísica. Entonces, como le digo, son muchas las disciplinas que interactúan y yo creo que es muy importante tenerlo siempre abierto y siempre en puerta. Cuando en un país una mayor parte del territorio está en los mares y que el promedio de lo que está emergido con lo que está sumergido se encuentra por debajo del nivel del mar, pues algo nos está diciendo que tenemos que conocer un poquito más este mundo acuático y lo que nos está ofreciendo. Una sección muy grande es una sección que se llama la zona anóxica o la zona de mínimo de oxígeno. Eso quiere decir que hay una zona en los mares del Pacífico que tiene muy poco oxígeno y en el cual los organismos metazoarios, en los cuales nosotros pertenecemos, ballenas, tiburones, peces, crustáceos, no pueden sobrevivir. Sobreviven bacterias que también tienen una función muy importante para la sociedad. El ecosistema. Y se piensa que se podría expandir. Hay dos teorías, una que se puede reducir con el cambio global y otra que se puede expandir. Supongamos que se expande y vamos a tener más de este mar sin vida, con poca vida de bacterias. Pues tenemos que empezar a pensar que nos ofrece que la economía del país se pueda beneficiar. No nada más sentarnos a llorar y decir, uy, tenemos un mar que tiene muy poca vida. No, hay otro tipo de vida que la podemos también aplicar y muy probablemente la podemos aplicar en la industria, pero no la hemos explorado. Caray, pues la verdad es que un tema muy complejo, la verdad, y nos da información de primera mano y bueno, pues muchas gracias, doctora, la verdad. Vamos a la última cápsula, precisamente con el capitán David Calles y pues prácticamente estamos en la recta final del programa. Capitán, pues ya nos mostró pues prácticamente gran parte de la embarcación. A manera de resumen, ¿por qué es importante que la universidad cuente con este tipo de embarcación? ¿Cuál es su relevancia? Ok, el barco es el buque líder en el Golfo de México en investigación. Te decía hace un momento que carga sobre sus hombros la mayor parte de investigación oceanográfica. La universidad se ha preocupado por mantenerlo vigente, está vigente hasta la fecha. Después de 35 años de servicio, sigue vigente y lo seguirá por muchos años más. Sentimos orgullosos de pertenecer a la universidad y que tenga un barco tan excelente como es el Justo Sierra. Que además no es el único, tiene otra embarcación muy parecida en el Pacífico. Es correcto, tiene su hermano gemelo, es el Puma, que se encuentra en el puerto de Mazatlán, el cual también desarrolla perfectamente sus operaciones hasta la fecha y de cual nos complementamos en la investigación. Y hasta donde tengo entendido, creo que si bien la Fuerza Armada Naval tiene sus propios buques, pues realmente es el único tipo universitario académico. Habrá unas instituciones quizás en el Golfo pequeñas, pero en su género es el único, si entiendo bien. Es correcto, y aparte se aúna los recursos humanos con lo que cuenta, que tiene la gente experiencia muy vasta sobre tantos trabajos que durante tantos años sobre el mar en el Golfo de México, que muchos usuarios de este tipo de buques prefieren regresar con el Justo Sierra debido también a la experiencia que tiene el personal para realizar esos trabajos y llegar a buen fin, a buen término, lo mejor posible.
Pues, capitán, le agradecemos mucho el tiempo y la disposición de habernos mostrado la embarcación, que estoy seguro que muchísimas personas no tenían ni idea de que existía y que es propiedad de la misma universidad. Es correcto, y estamos aquí a la orden para su próxima visita y seguimos aquí pendientes. Pues muchas gracias, y con esto nos despedimos desde el buque Justo Sierra. Pues regresando nuevamente, ya estamos en la recta final del programa, doctora. Como les comentaba, se nos va muy rápido. De todo lo que hemos hablado, ¿qué conclusión general nos puede dirigir al público de todo lo que hemos precisamente analizado en esta sesión? Yo le diría al público que consideren que los mares son muy importantes por su extensión, por sus dimensiones, por el papel tan grande que tiene sobre la influencia en la sociedad y el clima que tiene el país. Yo le diría que estudiar los mares es muy importante para reconocer los recursos que nos ofrece, las condiciones que tienen los mares el día de hoy y hacia el futuro. También diría que trabajar alrededor de lo que son los materiales que tienen que ver con los mares permitiría a la sociedad mexicana tener un papel más importante de sus usos y de salir al mar y estar en los mares y aprovecharlos mejor. Queda mucho por hacer en el marco de investigación, de generar un plan de investigación nacional sobre los mares y particularmente el número de embarcaciones que lleguemos a tener a futuro será el que nos permitirá tener una mejor sociedad. Embarcaciones de investigación nos dan mayor conocimiento y por ende un mejor estatus como sociedad. Pues muchísimas gracias. Y antes que se nos vaya, ¿qué profundidad del mar estamos precisamente teniendo en nuestras costas? Para tener una idea, ¿a qué tanto se profundiza? La máxima profundidad en los mares de México es de 6.5 kilómetros en la trinchera del Pacífico. El promedio es de 2.2 kilómetros aproximadamente. Y los mares tienen en el Golfo de México casi 4 kilómetros de profundidad y en el Mar Caribe aproximadamente de 5 kilómetros. Pues muy profundos, aguas muy profundas, la verdad, definitivamente. Pues doctora, pues en verdad muchísimas gracias. Nada de qué. Gracias por contarnos y darnos tanta información súper valiosa. Gracias. Pues hemos llegado al final del tercer programa. No vamos a despedirme, no sin antes decirles de que la siguiente sesión vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Ahora hemos ido a las profundidades del mar. El siguiente programa vamos a ir a la altura de la montaña, porque vamos a hablar del gran telescopio milimétrico que tiene el país. Y son condiciones totalmente diferentes. Muchas gracias. Esperamos que este programa haya sido realmente interesante. Reitero, la línea de contacto aparece en pantalla para que nos puedan comunicar cualquier duda o inquietud y nos vemos hasta la próxima sesión. Hasta luego.